Jesucristo vive hoy. Y hemos visto ya quién es Jesucristo, hemos visto ya la vida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Y todo lo que hemos visto va a aterrizar aquí, porque digo, pues bueno, oye, pues es muy bueno saber sobre lo que hizo Cristo, estar seguros de que Él resucitó de entre los muertos, estar completamente seguros de que Él vive, pero eso, ¿cómo me ayuda a mí a ser un mejor esposo, un mejor padre, una mejor persona? ¿Cómo me ayuda a mí para sanar el dolor que tengo, las heridas que tengo, los complejos, los traumas que traigo desde niño? ¿Cómo me ayuda a romper con mis adicciones? ¿Cómo ya en la vida diaria, en la práctica? Eso es lo que vamos a ver en esta enseñanza. El propósito de la muerte de Cristo fue llevarnos a Dios. Su resurrección ratificó que Él es Dios. Y ahora vamos a la práctica, a la vida diaria. Jesucristo vive hoy. Empezamos. Aunque el proceso de injertar es sencillo, es muy delicado. Es necesario tener cuidado de que haya contacto limpio, estrecho y sin estorbos entre el árbol y el injerto. El más pequeño filamento interpuesto impide que la vida del árbol fluya en la rama. Cuando el injerto débil y sin vida se une al tronco, la vida del árbol comienza a transmitirse y a nutrirlo. Gradualmente, el tronco crece dentro de la rama y con el tiempo produce flor y fruto. Entonces parece que dijera, ya no vivo yo, mas el árbol vive en mí. Y la vida que ahora manifiesto como flor y fruto y follaje, la vivo por estar unido al tronco, al cual fui injertado. Si me cortan del tronco, me muero. ¿Para qué recibir a Cristo? Vamos a ver esta pregunta. 1. Para que entre a nosotros. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El mensaje de Apocalipsis 2 y 3 está dirigido a las iglesias. Esto sirve para enfatizar el hecho de que ser solamente miembro de la iglesia no ofrece una garantía o una seguridad de una relación correcta con Jesucristo. Jesús se refiere al individuo, no al grupo, al decir sí a alguno. Cuando alguno invita a Jesucristo a entrar en su corazón, a ser su Señor y Salvador, confesando su pecado y su necesidad de perdón, Él contesta esa oración y entra a su corazón y a su vida. ¿Por qué? Una de las principales razones por las que Él contesta esa oración es que así Él nos da poder. La vida cristiana es más que difícil, es humanamente imposible. Jesucristo es el único que la puede vivir. Cuando Él está dentro de ti, Él quiere vivir la vida cristiana, vida que solo Él puede vivir. A través de ti, Él quiere pensar con tu mente, expresarse a través de tus emociones, hablar a través de tu voz, a pesar de que no estés consciente de eso. La vida cristiana no es el cristiano tratando de imitar a Cristo, sino Cristo impartiendo y viviendo su vida a través de Él. ¿Por qué la vida cristiana no consiste en esforzarse en ser como Jesucristo y ser ayudados por Él? Es muy triste, pero la
mayoría de los cristianos y la gente en general piensa que ser cristiano significa esforzarse, significa buscar que seamos ayudados por Dios. Piensan que el cristianismo es hacer un montón de cosas, una serie de pues reglas, y de que tú tienes que echarle ganas para que Dios te ayude. Incluso algunos dicen que la Biblia dice, así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Una vez un pastor a mí me dijo, no es que así dice la Biblia. Cuando dijo eso le dije, no, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice, no, que sí lo dice. Y hasta empezó a buscar en su Biblia. Le dije, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré. Esa frase o esa mentalidad ha estorbado a la mayoría, a muchos, me estorbó a mí los primeros años para poder desarrollar y poder disfrutar y poder experimentar el poder de Dios. La vida cristiana inicia con la muerte. Tenemos que morir para nacer de nuevo. Comienza con un funeral, nuestro bautismo. Morir al pecado, a nosotros mismos y resucitar a una nueva vida con Cristo. En esta nueva vida, la nueva vida, no se trata de nosotros hacer las cosas, sino de dejar a Jesucristo que las haga en nosotros. No se trata de lo que nosotros hacemos, sino de que Él lo haga en nosotros. El asunto aquí no es qué tanto esfuerzo, sino qué tanto me rindo. No es qué tanto recibo, sino qué tanto doy. El punto aquí no es qué tanto voy a recibir de Dios, no, qué tanto voy a dar yo, qué tanto me voy a rendir yo. Nuestro esfuerzo debe ser, como le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es muy diferente al esfuerzo humano. Por ejemplo, alguien que tiene un sueldo mínimo anhela tener un auto nuevo, ¿no? Entonces empieza a ahorrar, cada semana ahorra algo, ¿no? Y ahí va poquito a poco, y en 4 años por fin tiene para el enganche de un auto nuevo, y ya va y compra ese auto nuevo y está contento, pero todavía debe los próximos, no sé, 5, 6, 10 años, ¿no? Esa es la ley. En la ley tú tenías que hacer méritos para recibir lo que anhelabas, ¿no? Bajo la gracia ya no es así. Bajo la gracia, el auto ya te lo regaló Dios. No tienes que esforzarte para tener un auto. Es un ejemplo que estoy dando y es un ejemplo muy burdo. Pero tienes el auto y ahora tu esfuerzo reside en aprender a manejar, sacar una licencia de conducir, pagar la tenencia del auto, ponerle gasolina, hacerle los servicios. Sí me tengo que esforzar porque pues por ahí alguien dijo que un carro sale más caro que un hijo, ¿no? Y cuando se descompone pues te deja parado ahí. Cuesta trabajo tener un auto, pero cuesta muchísimo más conseguir el auto. El punto aquí, bajo la gracia, es que Dios ya nos dio el auto y ahora tenemos que aprender a usarlo. Nuestro esfuerzo es en la gracia. No es para conseguir. No es para conseguir la bendición de Dios, sino porque ya hemos sido bendecidos y tenemos que aprender cómo disfrutar de esas bendiciones. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. No dicen nos van a ser dadas, no. Ya nos fueron dadas. Mire, el cristianismo, y lo que vamos a ver en esta enseñanza, es dejar que Jesucristo viva su vida en nosotros, que vea con nuestros ojos, oiga con nuestros oídos, que camine con nuestros pies, que toque con nuestras manos. Si Jesús viniera otra vez a esta tierra,
si Cristo viniera a esta tierra otra vez en carne, pues, ¿qué haría? Pues lo mismo que hizo hace 2000 años, exactamente lo mismo. ¿Y saben qué? Él no necesita venir otra vez en carne porque ya está dentro de nosotros y a través de nosotros quiere hacer lo mismo que él hizo y lo mismo que seguirá haciendo. En China, por ejemplo, no en todas partes, pero en algunas partes en China, cuando alguien se convierte a Cristo, hacen una fiesta porque en el cielo hay fiesta, pero aparte hacen la fiesta porque dicen todos, Jesús ya tiene 2 ojos más, 2 oídos más, una boca más, 2 manos más, 2 pies más, y los hacen al bautizarse, hacer un pacto de darle a Dios el diezmo de su vida. Como la vida del hombre son 70 años y en los más fuertes 80, entonces ellos se comprometen a dar 7 años para la obra. Hay quienes dan 1 año cada 3 años, hay quienes dan los 7 años de pues corrido. Yo pienso que es mejor dar toda la vida, ¿verdad? Darte el resto de tu vida, pero aquí es consagrarte a Cristo para su obra, ¿no? Eso es lo que hacen allá en China, porque entienden perfectamente bien esto. Y eso nos lleva a esta declaración, ojalá te la puedas memorizar, la vamos a repetir 3 veces. Jesús, miren, Jesús murió por nosotros, a fin de dar su vida a nosotros, para poder vivir su vida en nosotros. Va de nuevo. Jesús murió por nosotros, a fin de dar su vida a nosotros, para poder vivir su vida en nosotros. Otra vez. Jesús murió por nosotros, a fin de dar su vida a nosotros, para poder vivir su vida en nosotros. Ese es el objetivo, esa es la razón por la cual Jesús vino, Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, porque a través de su Espíritu Santo Jesús quiere vivir su vida en nosotros. Continuamos. Para que viva su vida. Mi antiguo yo ha sido crucificado. Número 2, para que viva su vida en nosotros. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Concluir, ¿no? Murió por nosotros para darnos su vida a nosotros, para que viva su vida en nosotros. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana no es lo que tú hagas por Cristo, sino lo que Él hace en y a través de ti. Número 3, para que podamos dar fruto. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. La necesidad de que Jesucristo viva en mí. Número 1, porque solo en Él tenemos vida. Aquí vienen las razones
de por qué es totalmente necesario que Jesús viva en nosotros. O sea, si recibimos a Cristo es para que Él vive en nosotros. Entonces, ¿por qué es necesario? Bueno, número 1. Porque solo en Él tenemos vida. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Número 2. Porque si no, no somos de Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Número 3. Porque somos pecadores. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Número 4. Porque Cristo es la vida misma. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. 5. Porque solo su vida vence. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Lo que hace del cristianismo más que una religión, un sistema ético o un sueño ideal. Es el hecho de que Cristo es la esencia y el que hace que dé resultado, porque no se trata de nosotros tratar de ser como Cristo, de ser ayudados por Cristo. Tener su poder o trabajar para Él. No es de esa manera, sino que Cristo viva su vida en nosotros. Esto es por fe en su palabra y no depende de nuestros sentimientos, emociones, de las circunstancias favorables. Pregunta: ¿por qué no debemos confiar en los sentimientos y emociones en nuestra relación con Dios? ¿Por qué no debemos confiar en nuestros sentimientos y en nuestras emociones en nuestra relación con Dios? Primero que nada, porque la Escritura nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios lo conoce. Primero que nada, porque la Escritura no lo dice. Engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. En muchas ocasiones el Espíritu Santo nos instruye a no ser sabios en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión. Nuestros sentimientos, nuestras emociones cambian, varían y nos dan mucha inestabilidad. Tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Qué significa confiar en la palabra de Dios, en lo que está escrito, a pesar de que sintamos otra cosa o nuestras emociones estén en contra? Porque vamos a ser probados por Dios, resistidos por la carne, atacados por el diablo, seducidos por el mundo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y las tribulaciones hacen que nos dé miedo, que nos dé incertidumbre, que nos sintamos tristes, desesperados. Por eso es que las emociones no son confiables. Si no entendemos que la promesa que Dios nos ha dado es firme, que Dios es fiel
que Dios nunca ha fallado en cumplir una sola promesa. Entonces, nuestros sentimientos nos van a traicionar, nos vamos a desanimar, a desilusionar, vamos a terminar abandonando a Dios y fracasando. El ejemplo de José, Dios le dio una promesa y pasó muchas tribulaciones, pero que se mantuvo firme hasta el fin. Esa es una historia que Blanquis no puede leer sin que llore, ¿no? Creo que me hace llorar más, le digo a Beto, ay, perdón, hasta le pido perdón a Jesús, pero su historia en la cruz es bien bonita y todo, pero esa de José no termino, o sea, termino llore, llore, llore. Qué hermosa historia. Y vean, ahí, Dios le prometió a José, tú vas a ser el rey del mundo, ¿no? O sea, todos se van a inclinar, hasta incluso el sol y la luna. Yo voy a poner el mundo y hasta el sol y la luna a tus pies, ¿no? Y imagínate un jovencito, el mimado de su papá, se sentía hasta las nubes. Pero ¿qué es lo que pasó? Sus hermanos lo vendieron, fue llevado como esclavo, fue comprado por un oficial del rey. Conocemos la historia, calumniado, estuvo preso entre 10 y 12 años, pero ¿saben? Él siempre se mantuvo firme, creyendo en la promesa de Dios. Por eso es que Dios lo honró. Otro ejemplo es David, ¿no? Llega el profeta, él pues bien contento ahí con sus ovejas, y de pronto él no pidió eso, el profeta llega, lo unge y le dice, tú eres ahora el nuevo rey. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Persecución, tristeza, dolor, lágrimas. Sin embargo, David se mantuvo firme. En los salmos nos muestra algunos salmos de desesperación, de dolor, de tristeza. Él expresa su alma, pero nunca desconfía de Dios. En una ocasión estaba tan desanimado que se habla a sí mismo, ¿no? Bendice alma mía, no te angusties alma mía. O sea, se hablaba a sí mismo, espera en Dios. O sea, sí nos está yendo mal, estamos totalmente mal, pero Dios dijo y Dios va a cumplir. Por eso es que debemos tener mucho cuidado con las emociones. Por eso David era un varón conforme al corazón de Dios, porque Dios lo conocía tal y como era. Muchos se acercan a Dios con máscaras, no abren su corazón a Dios como deberían, y por eso no se dejan conocer delante, aun cuando Dios sabe todo, no se dejan conocer por Dios. Jesús está dentro de nosotros. ¿Lo sintamos o no lo sintamos? A veces no lo sentimos o sentimos que nos ha abandonado, pero eso no cambia el hecho de que Él está en ti y está en mí. Hace unos días ella me decía, oye, parece sábado, ¿era un martes o era un miércoles? Me decía, ¿por qué pienso que es sábado? Porque pues había sido un puente, algo, y los hijos no habían tenido clases y todo parecía como que era sábado, pero era miércoles. O sea, no importa lo que sientas o lo que pienses, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos no cambian la verdad. Las apariencias engañan, las emociones traicionan. Debemos fundar nuestra vida en la palabra y confiar, pase lo que pase. Como cuando iba, pues Jesús en la barca, iba durmiendo, una tormenta azotaba eso y todos estaban temerosos, ¿no? Pero piensa, si Jesús va en la barca, pues la barca no se puede hundir. Jesús está en tu vida, está dentro de ti, está dentro de mí. ¿Cómo puedo llegar a pensar que me voy a hundir? Si Él está dentro de mí, pues Él se hunde junto conmigo. Es ilógico, es absurdo, pero a veces pensamos eso y a veces sentimos eso. Dios ya me abandonó, a Dios no le importa lo que me está pasando, porque si le importara haría algo. ¿Por qué no hace nada, no? Como los apóstoles, Señor, Señor, que no te da cuidado, que estamos a punto de morir, que no te importa lo que me está pasando, tú que lo sabes todo.
y lo puedes todo, haz algo, mira lo que me está pasando. Y nos desesperamos porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, pero debemos tener cuidado y aprender que debemos confiar en Dios porque Él es fiel y Él nunca le ha fallado a nadie. Continuemos. La gran diferencia entre el cristianismo de nuestros días y aquel que leemos en la Biblia está en que lo que para nosotros es una narración de hechos remotos, para ellos era una experiencia real. Nosotros tendemos a hacer del cristianismo un código ético, mientras que aquellos hombres experimentaron un cambio tan radical en sus vidas que no vacilaron en llamar a esto Cristo viviendo en ellos. Una simple reforma moral no podrá explicar la transformación y la vitalidad exuberante de sus vidas. Prácticamente somos forzados a admitir la explicación de ellos, que ya no vivían ellos, mas Cristo vivía su vida en ellos y se manifestaba a través de ellos. Al vivir Cristo en nosotros lo tenemos todo. En vez de vivir pidiendo amor, paciencia y etcétera, debemos hacer de Cristo el centro de nuestra vida. Jesús es el único que suple y satisface plenamente toda necesidad humana. Toda, no algunas, no un área, toda necesidad humana. Pregunta: ¿por qué es incorrecto pedirle a Dios en oración que nos dé paz, amor, poder y sanidad? Muchos viven así, pidiéndole a Dios eso. Yo he escuchado a través de décadas, ¿no? Padre, dame amor, ¿no? Dame paz, dame poder, dame. Y hasta hay canciones, ¿no? Hay una que dice, dame más de ti, dame más de ti. Hace muchos años. Mi favorita. Jaime dijo, oye, el que hizo esa canción tiene lombrices. ¿Por qué? Le dije, Dios nos dio su vida, su sangre, su amor, su Espíritu Santo, sus dones, nos dio su poder, nos dio su gracia. ¿Quiere más? Dice, ¿cómo es posible que dame más? Fíjense, los inmaduros, dame. El hijo pródigo, dame. Pero cuando el hijo pródigo fue transformado por la tribulación, por el sufrimiento, cuando volvió, ¿qué es lo que le dijo? Dame, no. Le dijo, hazme como uno de tus jornaleros, transfórmame. ¿Por qué? Porque eso es señal de madurez. Entonces, escúchate cuando oras. Si nada más estás, dame, cuidado, pero no es correcto pedirle a Dios amor. Por ejemplo, si pedimos, bueno, hemos escuchado esto a través de décadas. Dame amor, dame paz. Los discípulos de Jesús tenían bien claro esto. Si pedimos paz, ¿qué no hemos leído que Jesús dijo? Mi paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como se las da el mundo. Ya la paz, ya nos la dio Dios, ya la tenemos. Es como si yo le regalo un auto a mi hijo y le doy las llaves, el auto está allá afuera y viene y me dice, papá, regálame un auto. Pues ahí está afuera. Ve y úsalo. No me pidas lo que ya te di. Si pedimos amor, ignoramos la escritura que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Si le pedimos poder, ¿qué no le hemos leído que dice? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y que Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Si le pedimos sanidad, ¿qué no hemos leído? ¿Qué? Por las heridas de Cristo hemos sido sanados, que Él llevó todas nuestras enfermedades y dolencias, las llevó sobre su cuerpo.
en la cruz, que por sus llagas hemos sido curados. Habla en tiempo pasado, no habla en tiempo presente. A veces estamos sintonizando una estación diferente. Sí, es como un radio, ¿no? O sea, estás en el canal equivocado, ¿no? O sea, estás en una sintonía diferente. El canal correcto es la Biblia, por eso tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, el ancla segura. La fe es creer lo que Dios ha dicho. Es una acción obediente a lo que Dios ha dicho en su palabra. Fe no es algo subjetivo, es algo práctico. De hecho, la fe se puede ver. ¿Se acuerdan que Jesús vio la fe en 4 muchachos que estaban ayudando a su amigo y que lo estaban cargando y que lo subieron al techo y abrieron ahí en el techo? Dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, porque la fe se ve a través de nuestras acciones, ¿no? No tengo paz, no tengo amor, no tengo poder, estoy enfermo, estoy mal, pero tengo fe, entonces voy a actuar en consecuencia. Aquel que no ora, aquel que no lee la Biblia, aquel que no se congrega, aquel que no le habla a otros de Cristo, simple y sencillamente está diciendo, no creo, no tengo fe. Porque si de verdad creyera que la oración es lo más importante en la vida cristiana, que la palabra de Dios nos fortalece y nos da sabiduría y es una lámpara y es luz y es nuestra guía, estaría orando y estaría leyendo, estaría haciendo lo que Dios manda. Pero hay muchos que cuando tienen adversidades en su vida, simplemente se dan la vuelta y dejan a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues echar mano de la vida eterna, apropiarnos de la paz, del poder, etcétera, por medio de la acción de gracias, de la confesión de nuestros labios y de nuestra obediencia. La Biblia tiene expresiones como: diga el débil, fuerte soy. Pablo, estando preso, atado, él dijo: yo estoy bendecido porque Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual. Y él les dice: gócense, gócense, gócense. Hay un libro de un autor que se llama Mel Tari, en Indonesia. Él cuenta el testimonio de cuando él conoció a Cristo. Allí él pues vivía en una aldea muy lejos y empezó a ir de una aldea a otra hablando de Cristo, del evangelio que le habían llevado. Y en una aldea, el hijo del jefe de esa aldea estaba enfermo, le había dado malaria, ya tenía pues fiebre. El hospital o la clínica más cerca estaba como a 4 o 5 días, era un lugar inhóspito totalmente. Y él pues habló con él y le dijo: Cristo es un Cristo que hace milagros, entonces yo voy a orar por él y Dios va a sanar a su hijo. Y empezó a orar, a pedirle: Señor, sánalo, sánalo. Y empeoraba, empezaba ya la fiebre, subía, empeoraba. En vez de que mejorara, empeorara. El padre pues salió del cuarto a hacer algo y él se quedó solo, y él escuchó una voz que le dijo: ya no mientas. Y él pues volteó, pensó que era el padre del niño y dijo: no, pues aquí no hay nadie. Y otra vez oyó: ya no mientas. Y él dijo: no mienta ¿en qué? Yo ya lo sané. Y él vio al niño que estaba grave, que estaba mal. Y le dijo: pero es que sigue enfermo. Y oyó otra vez la voz que le dijo: yo ya lo sané. Se acordó de Isaías 53. Y entonces asoció en su mente la diferencia entre la realidad
y la verdad. La realidad es que el niño estaba muriéndose. La verdad, ¿cuál es? La verdad es que Cristo ya lo había sanado 2000 años atrás en la cruz. Entonces, entendió que tenía que confesar la verdad por encima de la realidad y empezó a decir, gracias, Padre, porque él ya está sano, por tus llagas fue curado, y empezó a hablar palabras de pues sanidad sobre el niño. El papá entró y oyó que él estaba, Padre, gracias te doy, porque tú ya lo sanaste, porque ya está sano. Y el papá, cuando se acercó, pues vio que el niño convulsionó y se murió allí en frente de sus ojos. Y le reclamó, ¿por qué andas diciendo tú que ya sanó? Si mira lo que le acaba de pasar. Y él empezó, no es que mires que Dios, y en lo que le quería explicar, y el papá que pues quería ir con el niño, en lo que estaban allí discutiendo, el papá culpándolo a él que por no haber que por no haber pues permitido que el brujo fuera, y por haberle pues creído él ya se había muerto su hijo. En lo que están ellos, el niño habla atrás de ellos y les dice, ¿por qué están peleando? Tengo hambre, ¿puedes darme algo, papá? Y el papá lo vio, estaba completamente sano. Allí entendió él y lo aplicó en todos los lados donde iba. Una cosa es lo que es real, pero otra cosa es lo que es verdad, y la verdad está por encima de la realidad. La realidad, estás enfermo, la verdad, ya fuimos sanados. ¿Cuál es tu realidad? Soledad, tristeza, odio, pecado, debilidad, escasez. Cree la verdad, Cristo está en ti. Contigo no estamos solos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios es el dueño del oro y de la plata. Confesar la palabra y darle gracias a Dios. ¿Cómo lo haces tú? ¿Yo? Sí. Bueno, hace muchos años algo me estaba a mí aturdiendo, y créanme lo que hasta el día de hoy mis hijos tenían los gemelos como 9 meses. Todavía lo quiero recordar y no lo puedo recordar. ¿Por qué yo estaba afligida? Tanto estaba tan afligida, y mientras que yo doblaba la ropa de mis bebés en sus cajoncitos y acomodaba la casa, yo estaba llorando, diciéndole, Dios, ya no puedo, ayúdame, háblame, le decía, pero me aferré. Y esto Dios me dijo, estad por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí en mi oído, jamás, miren, es el versículo que jamás se me olvida y no se me ha olvidado. Bien clarito me lo dijo aquí. Yo volteé y dije, ¿quién me habló? Había entendido. Aquí la solución, cuando te sientas todo lo contrario, que pareciera lo que estás viendo, pero la verdad, ¿cuál es? Gracias, Jesús, porque hoy me siento sola. Gracias, Jesús, porque mis hijos están mal. Gracias, Jesús, porque tú, o sea, gracias. Esa es la manera para acallar esa vocecita en tu carne que te dice, mira, estás enfermo, pobre de ti, ay, estás solito. No, mentira. Sácalo en el nombre de Jesús, que Cristo ya venció el pecado y Él mora en nosotros, y más que suficiente es Cristo en nosotros viviendo su vida. Nuestros pensamientos definen nuestros actos, ¿sí? Lo que nosotros pensamos es lo que hacemos. Cualquier acción empieza con un pensamiento. No todo lo que pensamos es de Dios. No porque lo pensaste es cierto. No porque lo pensaste tú o se te ocurrió a ti es verdad. Hay pensamientos que vienen del diablo, eso se llama tentación. Hay pensamientos que vienen del mundo, eso se llama filosofía, mundanalidad. Hay pensamientos que vienen de la carne, eso se llama carnalidad. Y los pensamientos que vienen de Dios, esos son inspiración. Estás solo, te sientes solo, y de pronto Satanás te bombardea. Nadie te quiere, no vales nada, no le importas a nadie. Si te mueres ahorita,
no va a pasar nada, es más, a tu funeral no va a ir nadie, tú no eres nada, y empiezas a pensar eso, y si tú crees en esas mentiras, pues vas a ir a drogarte, a alcoholizarte, o vas a ir y te vas a quitar la vida, o te vas a poner a llorar y a llorar, ¿es cierto? ¿Por qué? Porque estás creyendo esos pensamientos, porque te sientes abandonado, abandonada, te sientes solo, te sientes sola. La soledad es espantosa, es horrible, y es algo que se siente. Esa es la realidad. Estoy solo, me siento solo. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Cristo dio su vida por mí. Cristo vive en mí. Dios me ama con un amor incondicional, con un amor impresionantemente grande. No hay forma de cómo medir el amor de Dios. Jesús está dentro de mí, el Padre está dentro de mí, el Espíritu Santo está dentro de mí. No estoy solo, Él está conmigo. Ya lo pensé y ahora lo digo. Padre, gracias porque no estoy solo. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque tú vas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y el mundo no se ha acabado aún. Gracias, Padre, gracias, gracias. Y empiezas a dar gracias a pesar de que todavía te sientes solos, pero a medida que lo expresas, cambian tus sentimientos, y obviamente, pues en vez de que te vayas a hacer algo malo para querer aliviar la soledad que sientes, pues vas a ponerte a leer la Biblia, o vas a decir, híjoles, fulano o fulana igual se han de sentir igual que yo, y les hablas, oye, ¿sabes qué? Ahorita estaba así, y empiezas a hacer cosas, o le pides a Dios, dime qué es lo que hago. La verdad, la soledad se va, la enfermedad también se va. Qué hermoso testimonio que nos dio Miguel Calvo cuando él fue y se hizo esos estudios y le dijeron, tienes esto. Y él empezó a declarar la palabra y 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 a declarar la palabra, y se aferró y se sostuvo en eso, y la siguiente vez los resultados salieron negativos. No todos pues tenemos esa fe. Algunos declaramos y declaramos y no pasa nada, pues hay que ir con el médico, ¿no? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué a unos sí les funciona y por qué a otros no? Jesús a los discípulos se los dijo, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Les dijo Jesús, por su poca fe, porque no ayunan, porque no se meten más. ¿Quieres tener una fe más grande? Pues lee más la Biblia, memoriza los versículos, ayuna, ora, conságrate, métete con Dios. O sea, métete duro, pues, ¿no? Y entonces vas a ir creciendo en fe, creciendo en fe, creciendo en fe. Y todo esto se puede resumir en que si nos concentramos en buscar el reino de Dios y su justicia, la promesa es que todas las cosas, paz, amor, poder, salud, etcétera, nos vendrán por añadidura. Y buscar el reino de Dios, pues es buscar al rey. El rey del reino de Dios, pues es Jesús, y hay que buscarlo a él, y entonces todas las cosas nos vienen por añadidura. En vez de estar buscando amor y paz y todo lo otro, busquemos al rey, a Jesús, que es la fuente de todo. Continuemos. ¿Qué es correcto? Vaya. Escuchemos este canto. Está cantado por un amigo que ya partió al cielo, pero lo que este canto dice es verdad, apropiatelo, y si quieres, pues allí en tu corazón, pues tararéalo, apréndelo. Las verdades que este canto dice son ciertas. Vamos a oírlo. El que
cosas viejas pasaron ya. Y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor. Así se inicia el primer amor. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. Y aquí todas son hechas nuevas. Así se inicia el primer amor. Sí, en Cristo vivimos, en Cristo morimos y así redimimos el mal que hicimos. Su sangre nos limpia de todo pecado y así el pasado queda. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes si primeramente no ata al hombre fuerte, entonces saqueará su casa? El que no está conmigo está contra mí. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. Gracias, Señor. Y aquí todas son hechas nuevas. Así se inicia el primer amor. En Cristo vivimos, en Cristo morimos, en Él redimimos el mal que hicimos. Su sangre nos limpia de todo pecado y así el pasado queda sepultado. En Cristo vivimos, en Cristo morimos, en Él redimimos el mal que hicimos. Su sangre nos limpia de todo pecado y así el pasado queda sepultado. Gracias, Señor. El propósito de que Jesucristo viva en nosotros. Número 1, para que conozcamos al Padre. Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? 2, para darnos satisfacción total. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva.
con la expresión agua viva, se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. 3. Para darnos sus recursos. Una vez más les dijo: La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. Número 4. Para estar con nosotros hasta el fin. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Para que nos conozcamos. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, han reprobado el examen de la fe genuina. 6. Para ser esperanza de gloria a otros. Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. 7. Para que vivamos solo para Él. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. 8. Para darnos de su Espíritu. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. 9. Para darnos vida. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 10. Para darnos de su amor. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos, y ellos viven en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios, y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios
y Dios vive en ellos. Cristo es mejor que todas las riquezas, bendiciones, poderes o placeres del mundo. A veces perdemos de vista esto y nos preocupamos por lo que no debemos. Recordemos que las circunstancias externas en nada cambian el hecho de que Jesucristo vive dentro de ti y de mí. Por eso los primeros cristianos pudieron vivir para Cristo y morir por Cristo. Porque sabían que Él estaba en, con y a favor de ellos, pasara lo que pasara. Entonces, queremos terminar con una última pregunta. Esta es una de las preguntas que ha atormentado a muchísima gente a través de los siglos y puede ser que te esté atormentando ahorita a ti. ¿Por qué, si Dios es bueno y amoroso, permite que vengan a nuestra vida tribulaciones y tragedias? Enfermedades, muertes, soledad, abandono, bueno, piensa en lo que quieras. O sea, ¿por qué, si Dios es bueno y amoroso, permite que vengan a nuestra vida problemas, tribulaciones y cosas feas? Pues. Esta es una pregunta que atormenta a muchos, sobre todo a los cristianos. Piensan que si se entregan y se consagran ya no les va a venir ningún mal. ¿Qué vamos a dejar de sufrir? Deja de sufrir, todo el mundo quiere ya no sufrir, pero el amor es sufrido, ¿no? Entonces como que deja de sufrir, deja de amar, ¿no? Ese es un evangelio diluido, no es el evangelio de Cristo. El primer libro de la Biblia, no sé si lo sabían, yo no lo sabía hasta hace unos años, fue el libro de Job. Job se escribió entre Génesis 11 y 12, Moisés conocía el libro de Job. Luego Moisés escribió por mano de Dios, escribió el Génesis, Éxodo y todo, pero ese libro existía ya. Este libro responde la pregunta, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Job no atribuyó a Dios despropósito al alguno. Conocemos la historia de Job. Si expresó su dolor en Job 3, pero no culpó a Dios y sabía que Dios tenía un propósito, pero Dios sabía por qué permitiría eso en su vida. La mayoría de los cristianos le tienen pavor al sufrimiento, huyen del dolor y lo evitan, porque ignoran el propósito de Dios por medio del sufrimiento. Job no es una parábola o fábula o analogía. Job fue un personaje real que existió realmente. Los eruditos y la arqueología confirman que el primer documento escrito en la Biblia fue el libro de Job. Y es una historia real que sucedió entre Génesis 11 y 12. Todos los judíos conocían la historia de Job antes del Pentateuco. ¿Por qué permitió Dios que su palabra iniciara con esta historia? Porque responde a la pregunta más realizada, más misteriosa y más malentendida de todos los seres humanos. ¿Por qué sufrimos? La vida está llena de sufrimiento y aún en los tiempos de Jesús y hasta hoy, el sufrimiento sigue asociándose con el pecado y se le atribuye al pecado la causa del mismo. Pero miren, si Cristo está en nosotros, hay 4 verdades que podemos aprender del sufrimiento. 4 cosas que tú debes saber. Si Cristo está en ti, lo que te está pasando no es coincidencia, no es un error, no es un descuido de Dios. No es que Dios dijo, ay, se me salió de las manos. A Dios no se le sale nada de las manos. Si Dios permite que tú estés pasando por una tribulación, por una crisis, por una necesidad ahorita mismo, tienes que aprender estas 4 cosas, ya que Cristo vive en ti. Primero, el sufrimiento es una bendición, en Santiago 5:11. Segundo, el sufrimiento es necesario, lo dice Hechos 14:22 y Hebreos 10:36. 3, el sufrimiento produce arrepentimiento, en Job 42:6. Muchas veces Dios permite el sufrimiento para que nosotros o algún miembro de nuestra familia se arrepienta y se salve. Y número 4, el sufrimiento es el medio para crecer espiritualmente y conocer mejor a Dios. Y no va a haber ningún sufrimiento que Dios permita en nuestra vida que no podamos
soportar. Dios está en control y Dios va a usar ese sufrimiento y ese dolor que tú tienes hoy para lo mejor. Lo peor que te puede estar pasando hoy, cuando entiendes esto y te mantienes firme, pegado, pegada a Cristo, en algunos meses o años vas a decir, es lo mejor que me pasó porque gracias a esto pasó esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, pues, la paz de Dios sea con todos ustedes.